Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hacer el solucionario de la primera evaluación CEPREUNSA segunda fase 2019 del área de ingenierías. Vamos a hacer los cursos de razonamiento matemático, física química y matemáticas. Hacerte saber también que en la descripción del video estamos dejando el enlace de nuestro blog donde puedes encontrar los demás exámenes de admisión descargables en caso desees practicar, y también no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos dejando también los enlaces en la descripción del video. Comencemos con el solucionario, muchachos. Empezamos con el curso de física. Dice: en el gráfico muestra la posición de un automóvil en función del tiempo. Lo primero que tienes que observar es que es posición con tiempo, en horas, kilómetros y en horas. ¿Qué velocidad desarrolló en la primera hora de viaje? La primera hora de viaje sería este tramo de aquí. Y recuerda que para hallar la velocidad sería la tangente del ángulo. Entonces acá tenemos que hallar este angulito, y la tangente de ese ángulo θ te va a indicar la velocidad en ese tramo de la primera hora. Entonces sería que esto vale 20, esto vale 1, y sería 20 entre 1, 20 kilómetros por hora. Luego te dicen cuál es la posición a las 4 horas de viaje. Cuando el t vale 4, la posición ¿cuánto vale? Mira, trazamos aquí y te das cuenta que la posición sigue siendo 0. Entonces, en la segunda pregunta, la posición sería 0 kilómetros. Luego te dice: ¿cuál es la velocidad en el viaje de regreso? Acá te das cuenta que la posición está aumentando mientras pasa el tiempo. Aquí se mantiene en una sola posición y luego aquí empieza a disminuir su posición. Significa que está regresando. Por lo tanto, lo que le están preguntando es la velocidad en este tramo de aquí. Ahora, ¿cómo hallamos la velocidad en ese tramo? Sería la tangente de este ángulo. La tangente de alfa te va a indicar la velocidad de regreso. O también puedes hacerlo así: calculas este ángulo beta y sería el negativo de la tangente de beta. Entonces la tangente de beta sería ¿cuánto? A ver, esto mide 30, esto mide 30 y esto mide 2. Por lo tanto sería menos, porque hay un negativo adelante, tangente de beta es 30 entre 2 y sería menos 15 kilómetros por hora. El menos lo que le está diciendo es que la velocidad apunta a la izquierda. En este caso nos salió más 20, significa que la velocidad está apuntando a la derecha. La clave sería la letra A. Pasemos al siguiente ejercicio. Vamos al problema 20. Dice: un avión está en picada y formando un ángulo de depresión de 37 grados. Aquí hemos dibujado el avión. Esta es la velocidad del avión y acá está el ángulo de depresión. Recuerda que el ángulo de depresión es entre la horizontal y el vector velocidad. Cuando se encuentra a 425 metros de altura, aquí está la altura, se le cae un neumático. Aquí está el neumático de color celeste que llega al suelo en 5 segundos. ¿Qué rapidez en metros por segundo tenía el avión en aquel instante? Debido a la ley de la inercia, muchachos, este neumático que se cae sale con la misma velocidad del avión. En pocas palabras, si yo hallo con qué velocidad cae el neumático, es la misma que la del avión, por la ley de la inercia. Entonces descomponemos esa velocidad. Sería que L es B coseno de 37 y el acá sería B seno de 37. Ahora aplicamos en el eje vertical. Sería: la altura es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de g por t cuadrado. La altura viene a ser en este caso 425 metros. La velocidad inicial, como estoy analizando en el eje vertical, la velocidad inicial sería esta componente de aquí. Colocamos B seno de 37. El tiempo es 5 segundos más un medio de g que nos dicen que vale 10 por 5 al cuadrado. Operamos esto de aquí y ¿qué obtenemos? A ver, 425, acá sería B por 3 quintos. Recuerda que el seno de 37 es 3 quintos por 5. Acá sería mitad 1, mitad 5, 5 por 25, 125. Pasamos a arrastrar el 125 y operamos aquí, se cancela este 5 y te va a quedar 300 igual a 3B. Por lo tanto, la velocidad sería 100 metros por segundo. La velocidad con la que cae el neumático es 100, que es la misma del avión. Sería la respuesta, la letra E, muchachos. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 21 dice: en el sistema físico mostrado, cada esfera pesa 30 newtons. Si la fuerza F vale 40 newtons, determine la fuerza de interacción entre las esferas. Acá hemos hecho el DCL de las dos esferas con las fuerzas que intervienen para cada una de las esferas, y lo que nos están preguntando es esta reacción R de interacción entre las dos esferas.
Se debe entender que todo el sistema está en equilibrio, por lo tanto, la suma de fuerzas para la esfera 1 y para la esfera 2 tiene que ser 0. Entonces, a ver, primero analicemos la esfera, bueno, la esfera B, ¿no? Es la esfera A y la esfera B. En la esfera B, como tiene que sumar 0, podemos decir lo siguiente. Esta reacción R la podemos descomponer en esta componente y en esta componente. Y como debe estar en equilibrio, se entiende que la componente vertical de R tiene que cancelarse con esta fuerza de 30 newtons. Por lo tanto, él vale 30 newtons. Esta componente vale 30 para que se cancele con él. Y esta componente debe cancelarse con este R2. Ahora, por la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, tú ya sabes que el valor de estas dos fuerzas son la misma, solamente que tienen sentidos opuestos. Por lo tanto, descomponemos de esta manera y de esta manera, y significa que él tiene que ser 30 newtons, porque esta componente corresponde a esta y esta componente corresponde a esta componente de acá. Entonces, a ver, como tiene que estar en equilibrio, se entiende que la única fuerza que va a contrarrestar este 40 newtons es esta componente de R. Por lo tanto, estos dos tienen que ser iguales, porque va a ser la única que va a contrarrestar este 40. Entonces, él también vale 40 newtons. Por lo tanto, la fuerza R tendría que estar así, 40 y 30 hacia abajo. Si tú haces Pitágoras, vas a hallar que el R vale 50 newtons. Por eso la clave sería la letra B. Como información adicional podemos decir entonces que esto sería 40 newtons, por lo tanto R2 vale 40 newtons y el R1 tendría que cancelarse, como él apunta hacia arriba, cancelarse con todo lo que apunta hacia abajo, ¿no? 30 hacia abajo y 30 hacia abajo sería que es 60 newtons. Pasemos al siguiente ejercicio.